Como știi cum itișa, cum Hola, bienvenidos a Cineclub Aztlán, este espacio dedicado al cine de vanguardia, cine de culto, al séptimo arte. Hoy con ustedes, quien les habla Fabián y Gastón, vamos a hablar sobre la vida y obra de uno de los más grandes cineastas que existió en el siglo XX, Andrei Tarkovsky. Vamos a hacer un repaso por su vida, por su obra y desde qué mirada abordar su cine para poder llegar a comprender el simbolismo de su obra. ¿Quién fue Andrei Tarkovsky, Gastón? Bien, para comenzar vamos a contar un poquitito más lo que fue su biografía, ¿sí? Para adentrarnos después puntualmente en lo que fue su cine. Sí, él nació en la Unión Soviética en 1932. Si se acuerdan algo de historia, recuerdan cómo fue la época de la Unión Soviética, ¿sí? Fue un artista muy preparado. Él estudió pintura, estudió música, estudió escultura. En un primer momento pensó entender a la dirección de música. Luego trabajó durante un tiempo como geólogo en Siberia y cuando vuelve dice que la soledad de los hielos siberianos lo hizo reflexionar, lo hizo pensar un poco en cómo iba a encauzar su vida, su camino, y decidió comenzar a estudiar cine. Mira, ¿Sí? o sea que, digamos, acá estamos viendo que un artista no es solamente alguien que decide producir una película o estudiar cine de forma técnica, sino que también hay una filosofía detrás de todo esto, una visión de la vida, ¿no? Exactamente. Alguien tiene cultura. Sí, tenemos que entender, para entender un poco mejor lo que es el cine de Tarkovsky, qué fue la escuela de cine ruso. Él comenzó a estudiar en la BGK, que es la escuela de cine más importante de Rusia, o la escuela de cine panruso. Hay que entender cómo era el cine ruso de esa época, ¿sí? Para empezar, era un cine, se le ponía mucha inversión al cine, ¿sí? Como propaganda. Tenían que mantener la ideología, entonces apostaban al cine como forma de propaganda. Y era un cine mayormente documental. ¿Por qué no había intelectuales prácticamente en Rusia? Porque o se exiliaban o eran fusilados. No había así un desarrollo de los intelectuales dentro de lo que era la Rusia de aquella época. Una época un poco complicada para poder exhibir el arte en todas sus formas. Exactamente. Pero al mismo tiempo que ocurre esto, invierten muchísimo en investigación en cine, sobre todo en lo que es el montaje, ¿sí? De hecho, lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo, que hay estudios de la Escuela de Cine Ruso en donde estudiaban el efecto psicológico que tenía unir dos planos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos donde hay un nene que está comiendo sopa e inmediatamente después una escena donde hay soldados atacando, disparando. Entonces investigaban cuál era el efecto psicológico que había ahí. Se hizo un estudio muy profundo de cómo afectaba la imagen a la psicología, ¿sí? Esta es la base de la que tenemos que partir para entender lo que viene después, que es el cine de Tarkovsky. Claro, ¿qué habrá significado todo eso? ¿Qué simbolismo le habrán buscado? Bien. Pero bueno, si queremos hacer un repaso por la filmografía de Tarkovsky, su primera película fue La infancia de Iván. Esta película, la cual no la escribió directamente él, sino que él prácticamente se ocupó de dirigirla. Sin embargo, esta película se podría decir que fue la que lo catapultó a la fama. Obtuvo amplio reconocimiento, no solo en la Unión Soviética, de la cual obtuvo un premio, que fue el León de Oro de Venecia, sino también en toda Europa y en todo Oriente. Fue una película que tuvo gran renombre y eso fue lo que a él, le abrió el camino en su carrera como cineasta. Sí, le abrió el camino internacional, pero le trajo muchos problemas en el ámbito local. O sea, de repente es una persona que es reconocida mundialmente, por lo tanto lo que dice es tenido en cuenta, o lo que cuenta en sus películas empieza a ser tenido en cuenta y se vuelve un peligro para la dirigencia soviética. Sí, hay que tener en cuenta eso. Es decir, que vieron que esta persona tenía influencia sobre las masas. Bueno, se podría decir que esto fue lo que generó que en su siguiente película, Andrei Rublev, fuera prohibida. Andrei Rublev fue una película la cual narra la historia de un artista del mismo nombre, Andrei Rublev, de la Edad Media, quien muestra cómo fue su camino a través del arte, cómo a través del arte fue logrando no solamente una evolución en su trabajo, sino también una evolución espiritual, un cambio psicológico. Y también muestra, bueno, cómo, digamos, era la época, está muy bien ambientizada la época. Esta película fue prohibida en Rusia durante 7 años, pero sí, obtuvo mucho reconocimiento en toda Europa. Eso fue lo interesante, que eso fue lo que, digamos, lo consagró, elevándolo más en su nivel como productor. Sí, además era un tema bastante polémico porque hablaba del desarrollo espiritual en un país, en un sistema que
promulgaba el ateísmo, ¿sí? No se permitía el desarrollo de lo religioso en Rusia. Exactamente, claro. Por eso se puede entender un poco por qué se prohibió. 7 años estuvo prohibida la película y luego permitieron publicarla en Rusia con algunos ajustes, ¿no? Siempre se cambia un poquito el final, ¿no? Su tercer película fue Solaris. Solaris, basada en la obra homónima del gran escritor ruso de ciencia ficción Stanislav Lem, narra la historia de una serie de tripulantes en viaje hacia otro planeta, según cuenta la historia, pero ellos durante el viaje están inmersos en un mar de la conciencia cósmica. Este mar que de algún modo atravesar todo este viaje les lleva a tener ciertas transformaciones internas, a replantearse cosas. Se podría decir que es una metáfora también de un viaje interior. Por eso es muy recomendable ver esta película con, digamos, una segunda visión. Todas las obras en realidad de Tarkovsky hay que verlas con una segunda visión porque tienen un simbolismo, una metáfora, que es lo que después vamos a explicar más adelante. Sí, hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es la vida de Tarkovsky y seguramente más adelante haremos algún video interpretando alguna de las películas que da para bastante tiempo. Por supuesto, ahora estamos haciendo un breve repaso, ya que abordar cada una de las películas nos llevaría bastante tiempo. Probablemente, como decís vos, tenemos que hacer un video por cada una de sus películas. Con respecto a Solaris, me acordaba cuando se estrenó la película, se hicieron varios análisis sobre la película, ¿sí? Y se habló que en este océano, al que van, que hay un planeta donde hay un gran océano, le daba la interpretación de que era Dios. Me imagino el despelote que se debe haber armado, ¿no? En aquella época ahí en Rusia. Totalmente, además que era en la época de la Unión Soviética, justamente. Su siguiente película fue El Espejo. Esta película, bueno, les recomendamos que, digamos, cada uno la vea para poder encontrarle su propia interpretación, pero según dicen, no tiene un argumento estable, no es que tiene, digamos, una historia en sí, sino que la historia en realidad es algo semi-autobiográfico. Lo que la película busca transmitir es una historia que en parte tiene que ver con su propia vida sobre el padre, un padre que se fue de viaje a la guerra y, digamos, lo están esperando de regreso y, bueno, nunca llega, ¿no? Entonces, el personaje principal, que es la mujer, empieza a tener una serie de replanteos personales. Esta película lo que se caracteriza es que se narran muchas poesías de su padre. Su padre era un escritor y un poeta de cierto nivel, no fue ampliamente reconocido, pero era reconocido en el ámbito intelectual y él consideraba que la obra de su padre era de mucha profundidad, entonces por eso busca transmitir en su película varios de sus poemas que se van narrando en voz en off a lo largo de la historia. Sí, si uno ve las películas de Tarkovsky teniendo en cuenta lo que fue su vida, uno se da cuenta que esas películas son su vida también, ¿no? Eso es algo que está mucho en su cine. Totalmente. Se podría decir que la mayor parte de su obra surge de su propia experiencia. Él dice eso, de hecho, ¿no? Que uno no puede hacer cine separado de la vida. ¿Sí? Que no puedes hablar de algo que no conoces, que no experimentaste, sino que estás colocando tu experiencia en tu obra de arte. Totalmente. Como que, digamos, uno no puede hacer algo sin que surja de la propia experiencia o necesidad interior, porque ahí es cuando la otra persona también lo va a captar desde ese mismo sentimiento. Busca expresar un sentimiento, una emotividad real en uno, porque la otra persona lo va a captar desde ese mismo lugar. Por eso Exacto. Es que eso es una de las cosas que caracteriza la profundidad de la obra de Tarkovsky. Su siguiente película fue Stalker, otra película también compleja, porque tiene una historia difícil de entender, ¿no? Esta trata de que cayó un meteorito en una zona, se le llama la zona, donde ocurren cosas prácticamente inexplicables, y el personaje principal de la obra es quien conduce a otras personas hacia aquel lugar, porque supuestamente se cumplen deseos internos o búsquedas personales, espirituales, etc. Le han visto varias interpretaciones a esta película. Algunos dicen que es solamente lo que explica la película, un meteorito que cayó. Otros dicen que en realidad es una metáfora de un mito griego. Por eso les recomendamos que la busquen y traten de investigar sobre qué trata esta película en general, o sea, cuál es el sentido oculto. Sí, es un cine muy personal, ¿no? El de Tarkovsky está su vida ahí. De hecho, han querido encasillarlo de muchas maneras. Le pusieron nombre al género, inventaron géneros para tratar de encasillar las películas de él. Dicen, por ejemplo, que es ciencia ficción existencialista y cosas así, géneros que los inventaron para meter la película de Tarkovsky, no para otra cosa, ¿sí? De hecho, si tomamos una frase que dice Charles Chaplin, por ejemplo, él dice que la comedia es la vida vista en plano general, ¿sí? Es la acción, nos separamos un poco, lo vemos desde lejos y nos reímos de eso. Y el drama, en cambio,
es la vida vista en primer plano. Es esa misma acción que ocurre, porque de hecho si hacemos la experiencia pasa eso. Vos ves una comedia y te lo pones a pensar y es muy grave lo que está pasando, es muy dramático. Entonces dice esto, que el drama es la vida vista en primer plano. Pero Tarkovsky no aplica ahí, porque es otro género, es completamente distinto, otro tipo de narrativa, ¿sí? Otro tipo de tiempos, otro tipo de código. Totalmente, sí, es como que rompe con todo ese esquema estructural de la narración. Ahora, justo que mencionabas a Chaplin, me acordaba que Chekhov, el gran dramaturgo ruso, él decía que la mejor forma de poder hacer una crítica es a través de una comedia. Su siguiente película es Nostalgia. Esta película es, digamos, también semi-autobiográfica, que, bueno, justamente lo que busca transmitir es este sentimiento de la nostalgia. Este es un sentimiento mayor que, digamos, remite a experiencias personales, de la cual el propio Andrei Tarkovsky la hizo exiliado de Rusia, ¿no? En ese momento había sido llevado al exilio por persecución que había tenido debido a sus películas, a su obra. Entonces él, sintiendo esa nostalgia de su patria, de su hogar, de, digamos, sus costumbres, de su vida en general, sus raíces, produce esta película, la cual, digamos que la narración de la historia quizás no es 100% autobiográfica, pero el sentimiento sí. Y esto es algo muy importante en la obra de Tarkovsky, los sentimientos, los sueños, las imágenes. Exacto. Esta película es muy, muy hermosa, muy bella. Las imágenes que contiene son, digamos, tiene dos formas de imagen. Una parte es la película, digamos, la narración normal de los hechos que van ocurriendo en un tono normal, y otra parte es los sueños, que uno lo va a poder identificar porque está, digamos, plasmado en un tono sepia. Un tono sepia, como transmitiendo un recuerdo, está muy bien hecho esa parte, ¿no? Es como que Tarkovsky lo que se caracteriza es que en sus escenas buscaba hacer la escena en función del sentimiento que quería transmitir. Por eso era que eran escenas tan largas. Bueno, sobre esto que decías recién, sobre el tema del sentimiento, es interesante ver, bueno, que él en el 82 creo que se exilia a Francia, porque fue perseguido, como nombrabas recién, lo 84, boicotearon, 84. Fue boicoteado, o sea, fue cascoteado desde todo punto de vista, desde lo ideológico, desde todo punto de vista, pero fue una persona que logró plasmar el sentir ruso de la época como nadie. O sea, vos ves las películas de él y es su sentimiento y es el sentimiento del pueblo ruso. Totalmente. Sí, o sea, digamos, él busca transmitir el sentimiento de los seres humanos en su cultura, en su patria, cómo estaban viviendo toda aquella época. Y su última película, una de las más importantes, la obra maestra fue Nostalgia, está considerada su obra maestra, pero El Sacrificio, que es su siguiente película, se podría decir que está al mismo nivel, que justamente es una película que busca transmitir eso, el sentimiento del sacrificio. Sacrificar, ¿qué es sacrificar? Sagrado oficio, ¿no? Esto de poder, digamos, atravesar un proceso de cambio en el cual me desligo de algo, dejo algo en pos de algo mejor, en pos de ir hacia otro lugar o encarnar otras ideas, poder hacer una transformación interior. Sí, un cambio de conciencia. Es un tema que está presente en todas sus películas, ¿sí? Lo van a encontrar, de hecho, en sus libros está el tema de llegar a la otra orilla. Pero para llegar hay que dejar algo, hay que sacrificar algo para poder alcanzar eso que se anhela. Es un tema muy recurrente en las películas de él. Totalmente. Y esta película, la cual la produjo desde la cama de un hospital, porque en ese momento padecía la enfermedad de cáncer del pulmón, él, digamos que la ambientiza en una época posterior a la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta la trama de uno de los personajes que surge la Tercera Guerra Mundial y empieza a atravesar un cambio en su conciencia a través de toda esta crisis que se estaba viviendo. Algo que, digamos, una situación que hasta hoy en día resuena, ¿no? Esto de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este personaje atraviesa un cambio, un sacrificio. Les recomendamos que la vean porque es impresionante, porque además estas películas de Tarkovsky no son solamente algo que uno puede ver como un entretenimiento, sino que lo ve como algo que, digamos, te transmite un saber espiritual. Por eso, digamos, es muy importante tratar de encontrar el simbolismo que contiene, verlo desde una visión más, digamos, amplia, se podría decirlo, amplia. Muchas veces se parece a los sueños las películas, porque no tiene una estructura, como decías vos, narrativa, cronológica, ¿no? Claro, no es lógica, no es introducción, nudo y desenlace, como suele pasar en las películas clásicas. De hecho, en esa misma época teníamos, del otro lado del océano, teníamos en Hollywood que se estaba produciendo mucho cine western, por ejemplo, o con una estructura más clásica, donde había una introducción, un planteamiento de un conflicto, un desarrollo de todo un accionar y un desenlace. Esto que decías vos, las obras de él,
se parecen a los sueños, no tienen una estructura lógica en cuanto al tiempo, en cuanto a la narración. En eso él fue totalmente revolucionario. Totalmente. Por eso, bueno, fue alguien que marcó una diferencia. Él decía que el arte, mejor dicho, el cine, era un arte mayor. Su meta era buscar que el cine logre ser un arte mayor. El séptimo arte, como bien se dice, porque justamente, digamos, la característica del arte del cine era que podía esculpir en el tiempo, como es el nombre de su libro. Otra cosa que él produjo fue un libro, escribió un libro en el tiempo en que estuvo un poco detenido debido a la Unión Soviética. Escribió un libro donde más que nada son reflexiones, pensamientos sobre el arte, la estética, la pintura, el cine, etcétera, la literatura en general, y cómo, digamos, poder hacer una película más o menos en su estilo. Exacto. ¿Esculpir en el tiempo a qué se refiere? Bueno, justamente a esto. Conocemos que a través de la pintura se experimenta la imagen, a través de la música se experimenta el sonido, a través de la literatura, el argumento, ¿no? A través del teatro, el drama, la puesta en escena, y a través del cine, la escultura en el tiempo. Es decir, digamos, escenas largas en un mismo tiempo, sin cortes, donde se busque transmitir una emoción, un sentimiento, pensamientos, donde despierte algo. Sí, yo pienso que el cine que se hacía antes a nivel oficial, digamos, a nivel de Hollywood y bueno, otros países que han también desarrollado su cine, manejan este tipo de estructura y es como si pegaran en un álbum de figuritas la imagen, el sonido, esto que decías vos. Ahora lo que hace Tarkovsky es hacer una síntesis de todo esto. ¿Sí? Encuentra un lenguaje propio del cine. Esto me parece que es el legado que él deja al cine que viene. Totalmente. ¿Sí? No por nada, uno de los más grandes cineastas de toda Europa y de todos los tiempos, Ingmar Bergman, el mismísimo Bergman, reconocía que Tarkovsky era el cineasta más importante del siglo XX, decía que era el mejor. Y muchos consideran que Bergman es el mejor, él lo consideraba Tarkovsky. Algo interesante de ver también en esto de, digamos, del simbolismo es que buscaba transmitir la parte más psicológica de los personajes, ¿no? O sea, digamos, bueno, cuando hablamos de los sentimientos, lo espiritual, todo ya estamos hablando de lo psicológico, pero lo psicológico en general no era tanto, digamos, un guión que tenía que hacer un personaje, sino que tenía que encarnar ese sentimiento, sentirlo, vivirlo, porque era la forma en que la otra persona lo capte, el espectador. Exactamente. Bueno, justamente por esto que nombraba Fabián, él hacía una selección muy meticulosa de los actores con los que trabajaba. ¿Sí? Él decía que uno no podía pedirle a un actor que hiciera algo que no estuviera dentro de sí mismo. Entonces, por esto se tomaba muchísimo tiempo para conocer, para compartir momentos, para estar presente para la persona que iba a trabajar con él durante todo el desarrollo de un rodaje. Él dice, de hecho, que no trabaja con actores, sino con amigos. De hecho, hubo actores que lo acompañaron a lo largo de toda su carrera en el mundo del cine. Totalmente. Este tipo de artistas del cine o productores, como fue Tarkovsky, no es que eligen actores al azar, sino que llevan una vida juntos, ¿no? Bergman igual, tenía todo un equipo que atravesó toda una vida y van a ver que hay películas de cuando era joven y los mismos actores ya de viejos, ¿no? O sea, es interesante ver eso. Algo interesante, como bien hablamos antes del simbolismo de sus obras, es también ver cómo toda su obra es no solamente un conjunto de metáforas y símbolos, sino que toda su obra es un símbolo, marca un ciclo, es una metáfora en general. La forma en que podemos interpretar esto, por ejemplo, es ver que su primera película, la primera escena de la película, La infancia de Iván, empieza con un niño parado al lado de un árbol joven. Y su última película, el final, la última escena, es un niño tumbado al lado de un árbol muerto. Esto muestra cómo, digamos, todo lo que él fue produciendo no fue al azar, sino que tuvo bien preparado, bien detallista en todo. Él, justamente algo característico de él es que era muy detallista en todas las selecciones que hacía. Exactamente. Sí, bueno, esa es un símbolo de lo que fue el ciclo de su vida, ¿no? Como decíamos antes, para él el cine no estaba separado de su experiencia, de su vida, sino que todas sus películas son un resumen de su vida. De hecho, terminó el rodaje de su última película en la cama de un hospital, ¿no? Sí. Terminó de montar la película mientras estaba enfermo de cáncer en Francia, exiliado. Y eso, cerró su última película y cerró su vida también. Tal cual. Él lo que explicaba era que en el arte del cine no era solamente hacer algo de entretenimiento, como bien decíamos antes, sino que era transmitir un mensaje, comunicar algo, una idea, un simbolismo de la época para poder también transmitir una enseñanza, ¿no? Nosotros acá, tratando de hacer esta serie de videos y de películas sobre el cine de culto, buscamos también transmitir eso, que el cine es un arte porque transmite una enseñanza.
Al igual Exacto. que la literatura clásica, que el drama, que la pintura, etc. Sobre esto que estás diciendo, algo que es muy interesante que él comenta, ¿sí? Él dice que las películas que él hace, o cualquier película, en realidad cualquier hecho artístico, no está completo cuando el director termina de montar la película, cuando está ya en el fílmico o en el DVD, ¿no? En esta época, no está completo en ese momento, sino cuando el espectador lo ve, que es el espectador el que termina de cerrar la idea de la película. El espectador es coautor de esa película, ¿sí? Es decir, que no está completo, o sea, falta la otra parte, la parte de, digamos, la interpretación que le da el espectador. Que sobre lo que decías recién, ¿no? Que sería de una enseñanza si no hay alguien que la comprenda, ¿no? Y que la lleve a cabo. Es eso. Así es. Así que como vemos, Tarkovsky, este gran productor, artista de nuestro siglo, le recomendamos que vean sus películas, que traten de, como le decíamos antes, encontrar otro simbolismo, porque si bien su obra fue corta, solamente está compuesta de 7 películas, nada más. 7 películas, en realidad hubieron algunas entrevistas y otros cortometrajes, pero como su obra magna se considera estas 7 películas, pocas, pero de una gran calidad. Por eso los grandes artistas no se caracterizan por la cantidad, sino por la calidad. Sí, recomendamos al mismo tiempo que uno ve sus películas, que aprenda un poco más sobre la vida de él, porque esto es un compartir con el sentir del artista, ¿sí? Y completar su obra con la experiencia de cada uno. Totalmente. Algo que decía Tarkovsky es que, digamos, ver el arte, el cine en general, también es verse a uno mismo. Por eso esto es un trabajo interior también que uno hace de tratar de reflexionar sobre el cine en general. Bueno, para cerrar este video, quería contar una pequeña anécdota justo con respecto a eso que comentabas. Él en el libro, en Esculpir en el Tiempo, que lo recomiendo, es muy bueno, ¿sí? Recomiendo que lo lean, al principio pone cartas que le van llegando de distintos espectadores. Y es muy lindo ver, hay algunos que le mandan, no sé, le saludan a la madre, ¿viste? Y a toda la familia, que no entendieron nada de su película, se lo dicen puntualmente, que Todos no quieren tenían ver enemigos. ese tipo de cine. Pero después hay cartas que son muy íntimas que le mandan también de gente que tiene experiencias muy, muy complejas con su película. De hecho, hay una que quiero rescatar, de una espectadora que luego de ver El Espejo, le manda una carta diciendo que pudo retratar como nadie todo lo que fue su infancia. Sí, es muy, muy emotiva la carta, así que recomendamos eso, recomendamos ver su cine y tratar de conectarse con ese tipo de cine, con ese tipo de narración y con ese artista tan completo que fue Tarkovsky, uno de los grandes exponentes del cine del siglo XX. Qué bueno, bueno, la verdad que un gusto poder compartir esto con ustedes. Esperamos su comentario, suscríbanse a nuestro canal y los esperamos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.